Estamos en directo. ¡Uy! Y se cae. Que me caigo. Depende del micrófono. Sí. Bueno, chicos. Hola, chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a Demente, tu podcast y cada día el de más gente. Bueno. Es que tiene el lema ese maravilloso. Sí, tengo ese y lema. Muy copiado. Antes de empezar, no sé si aquí nuestro realizador nos dice que se escucha bien, se ve bien, todo bien. ¿Escuchar se escucha? Todo bien, ¿no? Imagen, sonido, todo bien. Voy con lag. Claro. Vale, pero todo bien. Sí. Bien, vale. Pues empezamos. Bueno, bienvenida. Muchas gracias. ¿A quién tenemos hoy esta semana aquí? Pues hoy Laura. tenemos a Cristina Noriega, es bióloga y nutricionista. De hecho, podéis encontrarla en las redes sociales como bióloga/nutricionista, ¿no? Sí, Vale, bióloga / de todas formas, siempre dejamos las redes sociales en el cajetín de... Tiene un logo maravilloso, una manzana mordida. Así que. ¿Qué se me dice tú? No, ya lo tenía. Vale. Pero bueno, cuando me gustan los logos, me gustan los logos. Y nada, vamos a hablar un poquito sobre... Bueno, yo la conozco porque yo voy a su consulta. Tuve problemas de ansiedad y llegó un momento en el que mi cuerpo empezó a hinchar solo. Yo no le metía nada. Empezó a hinchar solo, no me pegaba unos atracones muy grandes. Fui a varias dietas, las dietas llegaba a un punto en que me estancaba. Y eran dietas súper estrictas, que me ponían de muy mal humor, que de hecho me estuviste hablando en el tema de por qué tenía tan mal humor cuando no comía tan bien y todo eso. Y empecé con ella y la verdad es que muy bien, porque no solo me hizo, no lo considero una dieta porque me enseñó a comer saludable. Y me enseñó, yo siempre le digo que tenemos como un puzzle de puntos en el que vamos uniendo los puntos para que todo se haga bien y salga correcto y todo el rollo. Pues eso es lo que me enseñó. Y quería un poquito, pues eso, que explicaras el tema de qué le pasa a nuestro cuerpo cuando estamos en ansiedad. Porque a mí llegaron a decirme en otros nutricionistas, cuando gestiones la ansiedad, vuelves otra vez. Claro. Pero no me atendían, claro. Sí. A ver, como te comentaba a ti en la consulta, cuando una persona está en un estado muy grande de ansiedad es porque en realidad lo que está sintiendo es miedo. Y miedo, pues la ansiedad sobre todo es miedo hacia cara al futuro. Entonces, cuando estamos en estado de miedo, como somos animales, en el fondo somos animales, pues tenemos una respuesta fisiológica. ¿Y eso qué hace? Hace que estemos constantemente produciendo cortisol, aunque no sean cantidades grandes, pero sí que en cantidades pequeñas. Entonces, el cuerpo detecta que tú estás con todo ese cortisol, que hay un peligro que te está acechando y la respuesta fisiológica es que va a haber una retención tanto de líquido como de nutrientes. Con lo cual, el cuerpo no le interesa, cuando estás ante un peligro, no le interesa perder nutrientes, es decir, no te va a permitir quemar la grasa en ese momento, ni tampoco perder el líquido. Entonces, por eso nos sentimos tan hinchados y tan inflamados. Después también, por otra parte, el sistema inmune empieza a producir sustancias proinflamatorias que hace que entremos en un estado de inflamación prolongada y crónica de bajo grado, pero que se prolonga en el tiempo y que es lo que te está produciendo esa retención, ya te digo, tanto de la grasa que tienes en tu cuerpo como del líquido que tienes en tu cuerpo. Entonces, en ese momento, tu cuerpo no te va a permitir bajar. Hagas dieta, no hagas dieta, con lo cual hay que tratar otro tipo de cosas, ver de dónde viene esa ansiedad, qué es lo que te la produce y ir calmando esa ansiedad para luego poder empezar a... Claro, porque a mí, por ejemplo, lo que me pasaba es que cuando veía que me estaba estancando, que solo ganaba, que no perdía, que estaba en modo tal, claro, a mí eso me creaba mucho más ansiedad. Claro, por supuesto, si nadie te explica, hay una cosa que es el aprendizaje profundo, que funciona mucho con las personas en estos casos, ¿no? Que es explicarles profundamente lo que les pasa, para producirles esa sensación de tranquilidad y que no piensen que es porque lo están haciendo mal o porque a veces sí que es verdad que hay gente que no lo hace bien, pero sí que también es verdad que hay gente que lo está haciendo bien y no le está funcionando. ¿Por qué? Porque su cuerpo, su fisiología no le está permitiendo en ese momento bajar de peso o conseguir ese objetivo que se está proponiendo. Claro. Yo, ¿qué te
te iba a decir? Bueno, tú si tienes alguna pregunta o algo. No, Porque aquí estamos hablando no, las no. dos, en plan, tú te puedes ir si quieres. Ah, bueno, quedamos nosotras vale, dos vale, sin problema nada, ninguno. nada, me voy. O sea, no hace Nada, falta para nada. yo por lo que quería empezar es ¿por qué bióloga y nutricionista? Quiero decir, ¿qué te hizo decidirte por, pues voy a hacer esto y voy a tirar por esta rama? Vamos a ver, yo desde pequeñita siempre me gustó muchísimo el tema de la nutrición. Yo me acuerdo que me encontré una vez una rueda de los alimentos y jugaba muchísimo con ella y no sé, siempre me atrajo, eso por un lado. Y luego por el otro lado siempre me atrajo mucho la medicina. ¿Qué pasa? Que en el momento que yo quise hacer medicina, pues por una serie de circunstancias, pues no pude acceder a medicina, entonces dije, bueno, pues biología me gustaba mucho también. Y me gustaba, en aquel momento la biología era una rama sanitaria y dije, bueno, pues me meto en biología. Estudié biología y bueno, y me seguí interesando también, porque sí que es verdad que yo, que se lo comentaba a ella, con 14 años pues tuve un trastorno de la conducta alimentaria y luego, bueno, lo fui un poco arrastrando y con 18 años, cuando empecé la carrera, pues volví a tener como otra recaída y entonces, bueno, recibí ayuda, lo superé, pero bueno, que me costó y también siempre de ahí me vino también el tema de la preocupación porque tampoco conseguía que a nadie que me informase, o sea, había mucha desinformación, entonces tú llegabas, te daban una dieta, bueno, pues búscate la vida. Entonces siempre me preocupó mucho. Entonces cuando me puse a trabajar y cuando decidí parar en ese trabajo, pues dije, pues mira, ahora me voy a poner a estudiar otra vez. Y me hice un máster en nutrición. Entonces fue ahí donde empezó un poco mi carrera como nutricionista. Ese control que tenías por la alimentación y por la nutrición lo llevaste a tu terreno de yo aquí le saco rendimiento. Claro, yo necesitaba, pues eso, lo que intento hacer ahora con mis pacientes o con mis clientes, ¿no? Informarles, porque sé lo mal que se pasa cuando tú te ves ante un problema y nadie te sabe informar. Y más si no tienes acceso a lo mejor a buenos profesionales, porque a lo mejor económicamente no te lo puedes permitir o simplemente no tienes un apoyo que te diga, pues oye, mira, vete aquí o eso, gente que te apoye y que yo en mi caso sí que la tuve. Pero bueno, aún así muchas veces me sentí muy perdida y me tuve que ir buscando yo un poco la vida y entonces dije, bueno, pues qué mejor manera que estudiar. Yo no sé, está claro. Me gusta estudiar, mi rama es la biología que tiene mucho que ver con, bueno, también con todo esto, entonces bueno, me fui especializando en eso. ¿Y por qué piensas que hoy en día, porque por lo menos antes cuando era más joven, yo por lo menos cuando éramos más jóvenes, no sé, veían tantos casos de TCA, anorexia, bulimia, etcétera? ¿Por qué piensas que ahora mismo es un tema que está pegando muy fuerte ahora mismo, por desgracia? A ver, yo creo que el tema, redes sociales, a ver, no estoy en contra de... Gracias María, que nos está viendo, nos está poniendo todo perfecto. Porque nuestro realizador está ahí callado. No, me estoy comunicando yo con él, comunicando yo con él. Soy la única que le está atendiendo, aquí Cristina. No, yo atiendo todo. Vale. Claro. Muy bien. Tenemos realizador hoy. En mi época, por ejemplo, en la época de los 90, pues eran las revistas, ¿no? Tú cogías una revista y decían, había estudios que dicen que según abrías la revista que te generaba una ansiedad por todo lo que estabas viendo allí, ¿no? Eran las supermodelos, la época de las supermodelos, entonces era todo el Photoshop, todo este tema que te sacaban fotos que decías, Dios mío, esto es inalcanzable, ¿sabes? Yo quiero estar así, pero no lo consigo. Y creo que ahora un poco con el tema de redes sociales pues pasa lo mismo, pero incluso acrecentado, ¿no? Porque con los filtros, todo esto que tú puedes estar dando una imagen que no corresponde nada con la tuya, la ansiedad que eso te genera, porque luego dices, realmente si yo conozco a una persona y a través de mis fotos y luego cuando me vea en persona qué va a pasar, creo que eso puede tener mucho que ver. Es que también antes como que veíamos los famosos como personas más inalcanzables, en plan como que para poder llegar a ser famoso era algo que no podíamos pensar, y ahora todo el mundo se puede viralizar. Sí, TikTok, todo el mundo puede ser famoso. Sí. No es que pueda ser famoso, pero te puede viralizar un vídeo y pensar que eres aquí, vamos, la reina de España. Entonces, claro, mucha gente dice, jolín, porque estos sí, estos no.
con vídeos de bailando, cualquier cosa, enseñando el cuerpo, moviéndote un poco tal, entonces también crea un poco de... que era lo que hablábamos en el podcast anterior, cómo nos afectan las redes sociales y cómo cuando tenemos un episodio de Sí, presión no. y tal, cerramos todo. Sí, Claro. a mí me No fastidia quiero ver- mucho no ver quiero a la ver gente la bailando en película. TikTok porque yo soy rítmico. Y me crea Una ansiedad. una ansiedad de decir, joder, es que yo no doy hecho ni 2 pasos, pero sí, sí. Jolín, pero... Por los cuerpos no, que eso, gracias a Dios, siempre fui un fofi bueno y me gusta comer, así que si estoy gordo, si estoy delgado y si estoy bien, a mí con encontrarme bien conmigo mismo, no, nunca tuve problema. Pero bueno, por desgracia sí que sé de gente que sí que tuvo problemas, que tiene problemas, que, oye, Sí, a ver, quizás ahora sea más visible porque ahora realmente es más visible todo. Sí. Porque Es que hay... al final es un bucle. Pero que porque- siempre hubo, y en la época de los 90 especialmente, hubo muchísimo. Siempre es un tema que afecta más a las chicas que a los chicos, eso lo dicen las estadísticas, Sí. pero Sí, bueno, sí yo que realmente por es aquí- una... yo por aquí, a ver, no sé si es que es un pueblo pequeño, pero casos que conozco de mujeres, de hombres, Sí. por lo menos que conozca, no... Pero es que Sí, al final es un- es eso, es que tampoco, si los hay, no lo van a decir. Sí, es que es un tema Es un que tema aún crea claro. mucho... A ver, que no será fácil, que ya lo esté viviendo, pues no digo que sea fácil porque cualquier trastorno que por desgracia te pasa, pues no es fácil, pero sí que se esconde mucho, o sea, desde siempre. Siempre, a ver, es que realmente la persona que está afectada por un tema de anorexia lo que no quiere es que lo sepan. Ya. Porque lo que no quiere es que es que realmente no quiere que se lo quiten. ¿Cómo? ¡Ey! ¿Cómo? Claro, tú cuando Eh, tienes, Cuando tienes un trastorno de anorexia, realmente el problema es que muchas veces no se pide ayuda o tú no quieres recibir esa ayuda porque tienes un miedo terrible a engordar y a que te hagan perder el control, ese control que tú estás Amigo. teniendo sobre... Claro. Amigo. La ayuda viene por parte de los familiares que consideran que hay que ayudarla, ¿sabes? Pero claro, Sí. ellas, o sea, bueno, ellas, las personas que tienen anorexia normalmente nunca son lo suficientemente delgados. Sí, Entonces claro. no se están viendo. Sí, hombre, desaparecer. me chocó la frase de no quieres que te lo quiten, o sea... Claro, es que es eso, es que realmente lo problemático es que la persona no se deja ayudar. Sí, Bueno, a lo sí. mejor estás teniendo un caso, pues sobre todo puede ocurrir mucho en la adolescencia y tú estás viendo a tu hijo o a tu hija que está padeciendo eso porque estás viendo comportamientos raros y estás viendo que pierde peso y normalmente se suelen poner en contra. Aparte, bueno, por lo que suele ser un trastorno, suelen ser personas muy inteligentes que saben muy bien cómo... Por eso yo no lo tengo. Cómo manejar Inteligente, no ese tema y realmente no quieren... Y saben cómo mentir también, porque supongo que tienen que tener una coartada para cada cosa, para cada tal, entonces... Claro, exactamente. Entonces el tema es que esa persona que vea que realmente que tiene ese trastorno, que lo reconozca y que se abra al tratamiento, que casi yo creo que es lo más complicado. ¿Y qué tratamiento, por ejemplo, anorexia? ¿Qué tratamiento más o menos se sigue en esos... Claro, no sería En un esos tratamiento sí, sería alimenticio, pero iría de la mano del tratamiento psicológico. Sí, incluso también psiquiátrico. O sea, yo creo que más bien es un tema que hay que tratar de una forma multidisciplinar, con varios, en un centro que sea especializado en el tema y donde quizás pues a lo mejor tiene que empezar tomando un tratamiento para estabilizar el cerebro y sus niveles pues, de lo que tengan alterado, si es necesario, y luego ya empezar a trabajar la parte psicológica, y que es lo primero que hay que empezar a trabajar, y luego ver cómo abordar ya el tema de la nutrición, que suele ser de lo último que se suele... Bueno, aunque en un centro tienes que asegurar que la persona pues, no baje de un índice de masa corporal, porque si no ya entra mucho riesgo, entonces sí que procurar que tengan sobre todo una buena nutrición o una alimentación muy rica en nutrientes, incluso con suplementación de vitaminas, minerales. Bueno, un poco hacer un estudio de la persona
y que estén en un buen estado de salud para poder afrontar todo lo que es el tratamiento y la recuperación, que es bastante larga. Pero normalmente tiene mucho que ver con un trastorno psicológico, o sea, es más bien un trastorno psicológico que un trastorno que tenga que ver tanto con la nutrición. Claro. Es más una necesidad de controlar, pues en este caso, pues lo que comes, controlar. Es un tema bastante complejo, que bueno, que quizás un psicólogo también puede deciros mucho sobre. Sí, que estamos pendientes. Sí, estamos pendientes de que nos venga un psicólogo y de que nos... Sí, al final con este podcast y con todo lo que ha pasado, ya estoy empezando a usar verbos compuestos, mal vamos. Después dice muy mucho. Ya, bueno, Que... una de cal, una de arena. Sí que por lo menos yo me estoy dando cuenta y me di cuenta de que la cabeza, se puede jugarte es que me lo decía, muy malas pasadas, Mira, me lo decía incluso, bueno, Juan o mi hermana o tal. Tú cuando vas al médico, o sea, si te duele la rodilla vas al médico. Sí. Pero la gente cuando tiene problemas mentales, no, o sea, hasta que no son más tal, o sea, lo primero que dicen es en plan, uy, estoy teniendo esto, no sé si ir una sesión al psicólogo que me ayude o tal. No es lo primero que se te pasa por la cabeza. No. Es que como no lo tenemos nada, no sé, inculcado. Pero muchas veces porque no sabes qué te pasa. Claro. Muchas veces, por ejemplo, a alguien que tiene anorexia, a lo mejor no se da cuenta de que está teniendo anorexia. Alguien que, como yo, que tenía depresión, yo no me daba cuenta que tenía depresión. Claro. O sea, tú tienes que darte cuenta que tienes eso, darte cuenta que necesitas ayuda, querer esa ayuda y al final dar los pasos sobre esa ayuda. No sirve de nada que vayas al psicólogo, que te diga, oye, mira, pautas A, B, C, D y tú hagas A, B me las salto, C me las salto, D me las salto y ya me paso a la E. Sí, es eso. Que, precisamente el tema es que hay muy poca información, o sea, es un tema, es un tipo de trastorno que hay muy poca información sobre él. Entonces, bueno, tienes que especializarte mucho en ese tema para poder abordarlo. Y sí que es verdad que hay mucha gente que estudia psicología, o como yo que soy nutricionista, que si no tienes una formación muy específica en ese tema, y si no te buscas mucha información o te preocupas tú por buscarla, pues pegas palos de ciego, ¿sabes? Es un tema muy delicado, entonces yo creo que ahí hay que ser honesto, y si uno no está preparado para... Sí. Entonces tampoco se puede ir a cualquier sitio, por eso te digo que lo más recomendable es ir a un centro multidisciplinar donde haya un psiquiatra, un psicólogo, nutricionistas, sí, que al médicos. Final van a tener su ficha, unos van a hablar con otros. Exactamente, tiene que ver tu estado, cómo estás, hacerte un estudio nutricional muy profundo, cómo estás, analíticas, ver en qué estado estás y luego ya empezar también el psicólogo por su parte y el psiquiatra pues analizar su parte, y entonces entre todos ir componiendo lo que es el puzzle, que es un puzzle. Ya te digo, es una de las enfermedades psicológicas más complicadas de tratar que hay. No sé, porque al final, Martín, de una de las veces que estuviera hablando con Martín, yo pensaba que tú estudiabas psicología y estudiabas psicología. Ya está. Y tú te metes a trabajar y eres psicólogo. Pero en cambio me dijo, no. O sea, mira el currículum de mi compañera. Y la compañera tiene psicología, pero tiene curso de nutrición, curso de tal, curso de personas mayores, curso de... Que al final tenía una lista muy grande que sí tienes que seguir estudiando para ponerte al día con varios temas. Claro. Y te quería preguntar, porque claro, solemos hablar mucho cuando hablamos de enfermedades nutricionales, de anorexia y bulimia, que suelen ser las que son así más tal, pero ¿qué pasa cuando por problemas de ansiedad comes compulsivamente y no te das cuenta? ¿Eso es lo del atracón? Sí, porque a mí eso a mí fue una de las cosas que me pasaba, que yo a lo mejor estaba en casa viendo la tele y de repente estaba picando algo y cuando me daba cuenta ya tenía pues a lo mejor un paquete enorme de frutos secos o de bollitos o de lo que fuera terminado y no soy consciente, ¿sabes?, de haberlo hecho. Sí. Entonces, ¿cómo afecta a nuestro cuerpo eso? ¿Cómo podemos un poco remediarlo? Porque claro, los comentarios, o sea, he tenido comentarios
puertas y cosas de esas, pero claro, es que al final... Has de dormir dentro, Claro, ¿sabes? Y dices, es como que no está tan... No sé, como que es más fácil de sanar, ¿sabes? Ese tipo de trastorno cuando comes demasiado que cuando dejas de comer. De hecho, ese tema me lo comentó una suscriptora del canal que sí, que me acuerdo que me comentó lo de ansiedad por atracón, algo así, pienso que se llama. Sí, que quería hablar de... Sí, el otro día me estabas hablando sobre ansiedad oral. Ansiedad oral. Sí, ansiedad oral es un trastorno que lo que te ocurre es que tratas de calmar la ansiedad con todo lo que puedes tomar a través de la boca, pues comer, beber, incluso hay gente que le da por fumar mucho, entonces Yo cuando estoy nervioso sí, te reviento 2 cajetillas de tabaco al día. Claro, es una manera de erróneamente buscar una recompensa que te está faltando. A ver, nuestro cerebro tiene un sistema de recompensa, entonces cuando tú en tu vida está ocurriendo algo, o por lo que sea, o por cosas que pasaron en el pasado, te fuiste creando un carácter pues, muy ansioso, tú intentas calmar esa ansiedad comiendo, ya te digo, bebiendo, fumando en exceso. Claro. Es una manera, como tenemos un sistema de recompensa, pues como todas esas, tanto comer como beber como fumar, pues nos produce placer. Se generan sustancias, o sea, endorfinas, sustancias que nos producen placer, pues eso te calma. Pero claro, es algo muy efímero, te calma en el momento. Sí, y a los 2 minutos la ansiedad vuelve, como no estás tratando realmente lo que es el problema de base, que es decir, ¿qué me pasa a mí? Por eso yo tengo ese esquema que os paso cuando hablamos de ese tema, cuando hay esa ansiedad, que es que cuando tú tengas esa necesidad de ir a darte el atracón, en lugar de ir impulsivamente, te pares un momentito. Ahí funciona muy bien el mindfulness, que es ser un poquito más consciente, o sea, me paro un momento y pienso, a ver, ¿cómo me siento? ¿Cómo me siento yo ahora mismo? ¿Qué me está pasando? Yo qué sé, pues que tengo ira, tengo rabia, tengo miedo, ¿sabes? Un poco analizar qué te está pasando. Es algo que me gustaría traer a alguien que supiera de gestión emocional, porque muchas veces no sabemos reconocer qué es lo que nos pasa, o sea, si estamos contentos, si estamos tristes, si estamos rabiosos, si estamos... Entonces eso también puede ayudarnos eso. Sí, yo pienso que hay que traer algún día a alguien de gestión de ira también. De las emociones, sí, porque... Alguien que gestiona las emociones, gestiona la ira. Vale, perdón. ¿Ves? Como no puedo tener anorexia ni nada, que no tengo inteligencia. Es que, mira, una cosa que ahora le acaba de pasar a él, es que a veces no sabemos lo que son emociones. Claro. Ni siquiera sabemos cuáles son las emociones. Hay gente que dices, ¿tú cómo te sientes ahora? Pues yo me siento alegre. O sea, no, las emociones son la ira, el miedo, hay una serie de emociones, que hay un libro que se llama El emocionario, que está muy bien para los niños. Que por cierto, no va en las emociones, en Facebook te pone ¿cómo te sientes hoy? No son todas esas emociones, supongo yo. Me siento divertido. Claro, eso, las alegrías. Facebook la está cagando porque esas emociones no son las que existen, ¿sabes? Sí, con el nombre de Meta lo hizo muy bien, tienes razón también. La gestión emocional nos está liando. Sí, es que es eso, o le dices a una persona, mire, ¿tú cómo te sientes? No, es que yo hoy por la mañana discutí con mi pareja, entonces... Pero tú, ¿cómo te sientes? Claro. ¿Qué te hace sentir eso que te ocurrió por la mañana? ¿Cómo te sientes tú? Pues me siento triste, o me siento rabioso, o siento miedo por perder a esa persona. Es un poco eso, ¿no? ¿Cómo te sientes? Y te responden con toda una historia. Yo cuando discutía con mis exnovias sí que saco una parte que no... Sí, que no te reconoces. Nada. Es que me pongo que a los 5 minutos... Después no te hablo en 2 días. Claro. Pero quiero decir, esos 5 minutos que mi cerebro hace cortocircuito... Juan escapa. Sí, Juan escapa, es verdad. Bueno, la reacción de escapar es una reacción muy primitiva, es una reacción de que tienes un subidón de cortisol, entonces le dices, me tengo que mover. No, pero después vuelve, que es lo bueno, ¿sabes? Sí, pero es mejor, porque si se queda, quizás puede
puedes decir explota, cosas, claro, puedes... sí, que luego te arrepientes. Si se Claro. queda, si se Me queda, quedo en la línea. sí, Claro, es Claro, mejor es retirarse. lo que me pasa a mí, que cuando discuto, cuando me llegas a un punto de discutir, las cosas. no sé por qué mi cerebro se acuerda de lo que hiciste mal, o sea, de lo que hiciste que me hizo daño, que normalmente no, ¿sabes lo que hice hace una semana? No, pues cuando discutes, porque tú hace una semana, no sé qué, no sé A tal cuánto. hora, tal día. Claro, sí, tío. Claro. Y me pongo a berrear que no, que no. No, ahora no sé por qué, desde que tuve la prisión estoy muy tranquilito. Iba a decir que hay una escena en Harry Potter en la película del No sé el cuál. Misterio del Príncipe, que creo que es No sé, ¿qué frase vas a decir? la de Hermione diciéndole a Harry cómo se sentía la chica esta que le gustaba, Chu creo que se llamaba. Esto está degenerando a Harry Potter. Sí, yo también lo tal, que sentía ansiedad por no sé qué, que sentía tristeza por Cedric y tal. Y Ron le decía, nadie puede sentir tantas emociones, en plan explotaría. Claro. No, pues es en plan, no, Es pues eso, no te es puedes que sentir. realmente lo que hay que buscar es la emoción primaria. Entonces hay una forma de llevar, entonces tú le empiezas a preguntar a la persona, vale, cuando estabas en esa situación que discutiste con tu pareja, ¿qué sentiste? Pues sentí rabia, vale, cuando sentías esa rabia, ¿qué más sentías? Entonces se queda pensando y dice, pues sentí miedo. Y cuando sentías ese miedo, ¿qué más sentías? Pues sentí tristeza. Entonces vas como llegando y cuando ya se agota todo... No me describas, por favor. Cuando ya le preguntaste y llegaste ya y ya dice, pues no sentí nada más, pues esa es la emoción primaria, esa es la emoción primaria, esa es la emoción que hay que tratar. A ver de dónde viene, qué pasa ahí, por qué está ahí. Porque normalmente esas emociones a veces se van enquistando y nuestros comportamientos responden a comportamientos que vienen aprendidos pues incluso hasta de la infancia, ¿no? Claro. Pues mecanismos de defensa que vamos desarrollando, entonces nos vamos como creando un carácter, una personalidad que a lo mejor en un momento dado nos funcionó, pero que ya en el presente no nos funciona. Es lo que se dice, que la gestión emocional de un niño de 3 años va a determinar cómo va a ser esa persona de adulta. Sí, a ver, ya te digo, es todo una trayectoria. Entonces, bueno, ahora yo creo que a los niños se les intenta educar de una forma más positiva, con más inteligencia emocional. Eso, hay libros muy buenos que les ayuda a ellos a reconocer sus emociones. Sí, al final es la base, o sea, un niño que tenga empatía emocional o inteligencia emocional va a saber gestionarse mejor como adulto, tanto él mismo como su trato hacia los demás. Entonces, Sí. Pues entonces ahí pienso que le estamos cagando, ¿eh? Ahora mismo, porque ahora mismo, por lo menos, ahora mismo. ¿La estamos cagando? ¿Cómo se están educando los pequeños? Sí. Yo creo que hay más, ¿eh? Yo creo que hay más empatía en ese aspecto. Antes era rollo, ala, mataros. Sí, vale, pero ahora un niño de 15 años es igual que tú y yo con 15 años. Pero no es lo mismo un niño de 15 años, que ya es un adolescente barra adulto, que los niños de 2, Vale. 3, 4, Pensé que 5 decías, vale. Esa franja de edad de la generación que tiene 15 años no sufrió la misma educación que están teniendo. Vale. Yo creo que hay cosas buenas y malas, porque por una parte está que ya te digo que sí que se está haciendo mucho hincapié en la disciplina positiva, en educar a los niños desde el respeto, no gritarles, escuchar sus emociones, entenderlos. Y por otro lado también está el tema que vivimos en un mundo que va todo súper acelerado, todo tiene que ser ya, para mañana, y entonces eso también les afecta a ellos, porque al final los tenemos que dejar enchufarse mucho a aparatos, y eso hay que tenerlo un poco controlado, porque eso sí que para ellos sí que es una fuente de ansiedad desde muy pequeños. Sí, entonces es buscar un equilibrio. Claro, al final es eso, ya no solo eso a nivel emocional, sino que claro, los padres tienen menos tiempo, los comedores estamos viendo cómo son los comedores de los colegios, que muchas veces, en fin, el fritidillo para toda la semana, entonces claro, al final estos niños... es lo que hablábamos del tema de la alimentación, la microbiota, inflamarse y todo eso, o sea que no, estamos muy acostumbrados a que los malos alimentos son los más baratos y los más fáciles de conseguir. Sí. Y todo eso al final es lo que nos está desencadenando
Más que nada porque yo, o sea, tengo aquí la prueba. Yo estoy comiendo de una manera que si me paso o como cualquier otra cosa, yo estoy fatalísima. O sea, mi cuerpo ya no reacciona igual. Por ejemplo, la leche ya chucuflea. Dejaste la leche. Sí. ¿Por qué? Porque es inflamatoria. Ah. Correcto. Hay la leche, el gluten, el pan y todo eso, que esto me lo enseñó aquí esta maravillosa señorita. Eso es inflamatorio. Entonces, cuando empiezas a dejar esos alimentos, después, cuando intentas meterlos en tu cuerpo te dice, no, ¿dónde vas? Tú habías dejado esto ahora ya no te va a sentar bien. Qué cabrón el cuerpo. Claro, Café solo. claro. Sin El leche. café solo es buenísimo. Sí, bueno, tómate tú un café solo sin azúcar. Cuando tomas sin azúcar. Uf, no. Sí. Eso es buenísimo, ¿sabes? Bueno, ¿tú cómo te sentiste después de que fuiste eliminando así alimentos que te... A mí se que me te desbloquea, inflamaban? es como si abres una puerta, ¿sabes? Y se te desbloquea un mundo de posibilidades. Y dices tú, vale, yo sé ahora mismo que, yo qué sé, ceno muy fuerte y voy a pasar una noche fatalísima. Y sé por qué paso esa noche fatalísima. Cuando antes a lo mejor era en plan, ay, otra noche de insomnio, ¿sabes? Claro. Porque como comía siempre mal, no lo achacaba a nada. Claro, no sabías Claro, ¿de dónde de dónde te venía, claro, exactamente. Así Es que es como el tema de fumar. Cuando uno fuma su primer cigarro, pues se marea, se siente mal. Luego el cuerpo se va habituando al tabaco y cada vez tienes más tolerancia. Y luego hay personas que tienen más tolerancia que otras. Entonces llega un momento que tu cuerpo ya deja de avisarte, ¿no? Te sienta bien y dices tú, pues fumo porque no me sienta mal. Pero en el momento que te pasa cualquier cosa y dejas de fumar, vuelves a fumar y tu cuerpo otra vez te vuelve a avisar. Es como que los sistemas, como que el cuerpo se pasa de rosca. Si tú le empiezas a meter una sustancia se acostumbra y se pasa de rosca y ya deja de avisarte. Eso no quiere decir que no te esté haciendo daño. Está Me claro pasó que- el otro día, porque yo dejé de fumar, bueno, intenté dejar de fumar 3 días y medio. No, llegué a 5. Pasó una semana. Pienso que pasó una 2 semana. días y cuarto. No, pasaron 5 días. Pasaron 5 días porque me acuerdo que volví a fumar un domingo. No, un sábado. No, ¿cuándo fuimos a votar? Un domingo. Un domingo. Pues fue de domingo a domingo o de lunes a domingo. Y el domingo, cuando estábamos en Lugo, fui con un amigo y la pareja del amigo y da un pitillo tal. Para llegar los 100 metros, desde donde encendí el pitillo al hotel donde se votaba, veía 3 hoteles, del mareíto de decir, ay, Cristian con 15 años, Dios mío. Tal cual, Pues con la comida pasa exactamente lo mismo. O sea que tú ahora estás más leche y te mareas, por ejemplo. No, me duele el estómago. Mucho. Me duele mucho el estómago. Como coño. vomita. Coño. Sí. Y con el pan me hincha mucho. La pasta ya, bueno, la pasta. Entonces, ¿qué comes? Ajá, es que hay mucha más comida que tú no sabes. Ah, no. Claro. Que nos mientan, solo existen hamburguesas. Sí, claro, pues no. De hecho, era lo que me parece un tema súper interesante porque, claro, el hecho de que tú estés con ansiedad hace que tu intestino filtre cosas que no tiene que filtrar. Entonces, si le metes bollería industrial que tiene muchos conservantes, colorantes y mierdas de eso, el intestino lo filtra cuando debería deshacerlo. Claro, si filtras esas toxinas, ¿qué te hacen esas toxinas en tu cuerpo? Mal. Ya, pero mal a qué nivel, aparecen enfermedades. Y hay estudios, no sé cómo hay el tema de los estudios de las enfermedades autoinmunes. De cómo se puede, de cómo está relacionado Sí, cómo está relacionado la microbiota con las enfermedades autoinmunes. Sí. Pues tiene eso mucho que ver con pues que la microbiota esté alterada, que consumamos un exceso, ya te digo, yo ya siempre os digo, alimentos no recomendados. No recomendados quiere decir no es prohibido, no es, sino en función de cada persona y de cómo le siente, pues ir rebajando cantidades a lo mejor. Claro. Pero bueno, que hay una serie Perdón, de... enfermedades autoinmunes que llevamos a... Pues consideradas autoinmunes ahora mismo, pues tenemos Por si alguien no lo entiende, que yo sí, pero Tenemos por si la acaso. esclerosis, creo que la esclerosis, ¿cómo se llama? Este que tienes mucho
Hay lo de no es dermatitis, psoriasis. Sí. Ah, vale. Psoriasis, Artritis reumatoide, por artritis ejemplo, reumatoide. hipotiroidismo de Hashimoto, fibromialgia, bueno, pues todos se está viendo que son enfermedades que están relacionadas con tu sistema inmune y con que tu sistema inmune ataca a tus propios tejidos o a tu propio cuerpo. Y esto se está viendo que se desencadena, que tiene mucho que ver con la microbiota y con el intestino. Porque, por ejemplo, el gluten, si se filtra, como decía ella, si el intestino es como un filtro, entonces no puede dejar pasar la sangre cualquier cosa. Entonces, en algunos casos, sobre todo cuando hay mucha ansiedad, cuando comemos muy mal, pues el intestino está más permeable, como más poroso de lo normal. Entonces deja pasar la sangre más toxicidad de lo normal. Es como que no está teniendo eso, está intentando que huyas o que pelees. Que vas a encontrarte filtrar cosas malas. Claro, entonces no está a eso. Entonces, cuando muchas sustancias tóxicas se ponen en contacto con el sistema inmune, porque un 70% de nuestro sistema inmune está ahí, en el intestino, porque el intestino daros cuenta que está entrando desde fuera constantemente pues muchas cosas. Entonces, hay ahí como un puesto de vigilancia. Bueno, pues cuando el sistema inmune entra, por ejemplo, en contacto con el gluten, que es una proteína, puede producir anticuerpos contra ese gluten, pero que además ataquen a proteínas de otros tejidos. Por ejemplo, pues imagínate de la tiroides, en el caso del hipotiroidismo. Entonces, ya nuestro propio sistema inmune ataca a nuestros tejidos, los destruye y nos produce una enfermedad. Claro. Y ya te digo, y cada vez se está viendo en los estudios que tiene mucho que ver con esto que os acabo de intentar explicar. Y hablando ahora del gluten... No, que era lo que decías tú, en plan, ¿qué comes? O sea, sí. es que al final, tú cuando haces Cristina lleva un sistema de tal, que llega a un punto en que te da unos menús para que elabores tú en casa, pero llega un punto en que deja de darte menús para que tú te busques la vida y te saques las castañas del fuego. Claro, ese es mi problema. Aprendes... Es que a mí si me dices, tienes que hacer dieta, ponte, tienes que hacer dieta, tú puedes comer A, B, C, D, F, G. No, yo así no puedo. O sea, tú hazme. El lunes te comes A con C, te cenas C con D. El martes te comes C con D y te cenas... Si no, no doy hecho, ¿no? Pero yo que soy una persona que tengo ansiedad, yo si el lunes no me como C con C, ¿sabes? Y no tengo otra, porque no puedo, cualquier cosa, y no tengo otra que hacer, es como que, jolín, no puedo hacer este rollo, y ahora qué hago, y me tengo que ceñir a esto, y no sé qué, entonces me creo más ansiedad. Claro. Cuando lo que necesito para mi ansiedad, que es ya de por sí controlar, tenerlo todo controlado, necesito un poquito de flexibilidad, ¿no ven? Claro. De bailar, Claro. bailar. A ver, realmente bota más leche, pues en vez de leche hay otras alternativas mucho más saludables que no te tienen este tipo, porque al final de la leche creo que era la caseína y la lactosa. Y la lactosa, las proteínas que te hacían daño. Bueno, Pero pues tú te puedes tomar leche sin lactosa. No, porque tiene caseína. La caseína es la proteína de la leche, entonces leche sin caseína no hay, por ejemplo. Ah, vale. Claro. Pero puedes tomar leches, ¿cuál era la de almendras? Puedes tomar leche de almendra, leches de avellanas y todo eso. Muy bien. Leches Son de ojos, Y ahora, con el tema del gluten pescado, frutas. y la... Sí, bueno, Cambiar las patatas por los boniatos, cambiar el arroz y las pastas a lo mejor por más verduras, o si en caso de que quieras arroz, lavarlo. Bueno, os estoy dando los tips. Vamos, todos los tips. Pero, hablando del gluten y de la leche de almendras y tal, ¿qué piensas de todos los alimentos estos nuevos que salieron ahora? Un boom de galletas sin gluten, galletas sin tal, que mucha gente pensamos, me incluyo, que son las mismas galletas Sí. que las otras, pero que cuestan 2 euros más. Sí. A ver, estoy muy en contra de todo eso. Precisamente de eso hablé en un curso que hice, bueno, que estuve impartiendo el mes pasado, y porque precisamente es eso. Tú, si a una persona dice, mira, tú eres intolerante al gluten, o eres celíaco, o bueno, no quieres tomar gluten porque te sienta mal, porque te hincha, pues ya se cree que tiene que seguir comiendo galletas, o sea, como si no hubiese otras cosas que comer. Claro. Entonces van a buscar las galletas sin gluten.
Las galletas sin gluten, si las empiezas a mirar, tienen lo mismo que decías tú, la misma composición que otra galleta, tiene la misma cantidad de azúcar o incluso más, tiene grasas malas, va horneada, bueno, una serie de cosas que nos perjudican. La única diferencia, no tiene gluten. Entonces yo siempre digo, no tienes necesidad de comerte esa galleta, sí que tienes más necesidad de comerte pues, más pescado, más carne, más huevos, más frutas, más verduras. Que aún así yo soy una persona que le encanta el dulce y gracias a ella sé hacer tanto bizcochos como galletas como los bombones de cacao con dátiles y coco que son maravilla. Claro, la fruta es azúcar. Entonces, claro. si tú horneas y haces galletas y bizcochos y tal con fruta, ya le estás metiendo ese azúcar que te endulza toda la masa. Entonces, es una manera saludable de compensar una cosa con otra y no meterte el bollicao de toda la vida. No, bollicao, no. Bueno, los donuts o lo... Claro, o ir las Croissants, o tal. Sí, o utilizando por ejemplo pues, harinas de almendra, harina de coco, harina de avellana, que no es más que la almendra molida. Sí, yo utilizo el de avellana, que también es más dulcillo. Claro, pues Y para hacer los bombones estos es que sabe tal cual como si fueran los de Ferrero, el relleno del Ferrero Rocher. Claro, y ya no Y lo sabe Juan, que es muy escrupuloso para todos los sabores y olores y colores y no hay que lo aguante, pero... Es parecido. Sí, pero sí que le gustaron mucho. Vamos a hacer ahora alguna pregunta de las de... Ay, sí, que hubo una chica que habló aquí de la... Espera, que voy a mirar el término porque yo veo estas cosas. ¿Cómo se dice? Aquí Ortorexia. Ah, vas a empezar con esa, vale. Yo Sí. iba a empezar por la otra, vale. Que dice que es un trastorno que se caracteriza, bueno, os leo lo que pone aquí, es un trastorno que se caracteriza por una obsesión patológica hacia la comida biológicamente pura. Y la pregunta era, ¿el boom de la comida sana, de lo que estábamos hablando ahora, puede llevar a la ortorexia? Me gustaría saber más del tema. Claro, a ver, no es precisamente el boom de la comida lo que te lleva a esa enfermedad. Ya, sí que la puede desencadenar, sí que puede ocurrir que una persona que ya tiene una serie de componentes, una necesidad de mucha ansiedad, una necesidad de control, una serie de como decía antes, de rasgos psicológicos que le pueden llevar a ir a un nutricionista, por ejemplo a mí, que a lo mejor a una persona pues, le va fenomenal y a esa persona pues la lleva a el punto de obsesionarse. Claro. Pero no es Pero el hecho de conocer no es el hecho de que tú le des esa información, sino que la lleva al extremo y se obsesiona y quiere controlarlo todo. Entonces es ese, que os lo puede explicar seguramente mejor un psicólogo, pero es ese afán de control lo que hace que caiga en esa obsesión, como podría obsesionarse con el deporte, como podría obsesionarse con el control y dejar de comer. A ver, al final el movimiento que hay, el real fooding y todo eso, está muy bien porque intenta, pues eso, utilizar alimentos mucho más saludables o reales, o sea, no saludables, sino utilizar alimentos reales, las verduras que tenemos en casa y todo eso está muy bien. Pero claro, no depende del movimiento, sino de la persona obsesionarse con es más una cuestión de los rasgos de esa persona que la llevan a llevarlo al extremo, que yo es lo que siempre digo, no quiero que penséis que es prohibido, no me gusta la palabra prohibido, me gusta menos recomendable. Tenéis todo esto, toda esta lista de cosas muy interesantes y que es lo que el cuerpo necesita para funcionar bien, y luego hay esto que no es tan bueno, que hay que consumirlo, pero, o sea, no hay que consumirlo, pero si lo quieres consumir, que sea con moderación, y que sea como, pues decir, pues un regalito, un premio, entonces, lo que decías, pero no prohibido, nunca le digo a nadie, elimínalo de tu vida. O si, por ejemplo, me viene, mira, es que este fin de semana pues me paseo o lo que sea, pues mira, siempre digo, sé flexible, no caigas o sea, no te atrapes en ese bucle de lo hice mal, no, mira, en ese momento tuve esa debilidad,
y ya está. Y mañana vuelvo otra vez a mi... Que era lo que hablaba con ella en la consulta de hace una semana o así, que claro, a mí si me dices que no una cosa, yo lo voy a querer. Sí, Que me claro. olvide mucho Claro, más. es que el no, Entonces, no lo escucha. Claro, tengo el chocolate en la cena y mi cerebro está, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, y mi cuerpo está, me como la tableta entera. Entonces me decía ella, vale, ve y coge Un una candado. No, porque es peor, o sea, te obsesionas con eso. Entonces es mucho más cómodo levantarte, coger una once y comértela tan tranquilamente, disfrutándola, Sí. dejándola en la boca para que se deshaga. ¿Desde ¿sabes? cuándo se come menos de una tableta cada vez que vas a la tableta? Bueno, pero vas, intentas, o sea, pillar una para sacarte ese regustillo y tal. Si empiezas a decir que no, es cuando te Claro. empiezas a obsesionar de Es verdad que con eso. Que era lo que pasaba que a veces, con el hecho de, perdón, No, perdón, que te interrumpí. con el hecho de voy a comer chocolate, y digo, pues voy a poner la lavadora y después como chocolate. Y después se me olvida de comer el chocolate. Porque como sé que lo puedo hacer, ¿sabes? Y que lo voy a hacer, pues después ya es en plan, A anda. mí me pasa al revés con el tabaco. Voy a fumar después y de repente aparezco un pitillo en la mano. Digo, coño, ¿cuándo fumé? ¿Cuándo abrí yo la cajetilla? Pues ya. Claro, Pero es si que es ya... real también es No, sí, el tabaco es un problema muy grave, ¿eh? A ver, el tema aquí yo creo que el mindfulness, por ejemplo, eso, el ser más consciente, nos ayuda también un poco a, bueno, a controlar, no, a ser más conscientes de esos impulsos. ¿Qué dices tú? Tengo ese impulso de ir a por el tabaco, no soy ni consciente ya. Ah, no. Entonces ya me fumo el pitillo y como Sin darme estoy con cuenta. la cabeza en mil cosas, pues ni me di cuenta de que lo fumé, no lo saboreé y entonces tengo que fumar otro. ¿Ah? Pues eso es lo que ocurre. Si tú te fumas el pitillo, si tú te das ese momento de decir, vale, pues mira, ahora me voy a fumar un pitillito, me voy tranquilamente, me siento, me pongo donde estoy a gusto y lo fumo con placer, pues ya está, se te pasaron las ganas y se acabó. Claro. Pero muchas veces es por eso, porque no hacemos las cosas conscientemente, estamos Modo demasiado automático. en el pasado, en el futuro, y no estamos en el Modo presente, automático. en modo automático. Entonces te fumas ese pitillo, no te cunde nada y luego ya el cuerpo Sí, se cunde. yo soy pintor y sí que a lo mejor bajas a la furgoneta, te fumas un pitillo y estás pensando, pues tengo que pintar esa pared y después aquella, no sé qué, cuando me doy cuenta con el pitillo, si no lo he disfrutado. Claro, y no descansaste tampoco. Aprovechas cualquier ocasión para decir que eres pintor. Sí, ¿verdad? Sí, cada 5 Contrataciones, por minutos favor. estás diciendo que No, porque a la gente le extraña. que trabajes ya. Ya. Vamos Qué cabrona, ¿eh? Vamos con ese. Mira, sobre el trastorno por atracón, algún tip para llevarlo y superarlo. Que era lo que estábamos hablando antes, lo de comer compulsivamente y todo eso, pues al final. Eso, trastorno por atracón. ¿Algún tip para llevarlo, superarlo? Sí, vamos a ver, es lo que decía antes con el tema del esquema. Bueno, aparte de que yo sí que le recomendaría que lo viese con un psicólogo, a ver de dónde le viene esa ansiedad o esa necesidad de buscar en la comida como un refugio. Eso es lo primero, ¿no? Pero bueno, yo, desde mi parte, lo que recomiendo es lo que os decía, utilizar eso, la meditación, el yoga, el estar más presentes y en el momento que tú tienes ese impulso del atracón, pararte un momentito y decir cómo me siento, me siento triste, siento miedo, realmente tengo hambre, realmente tengo hambre, puede ocurrir que sí, dices tú, pues mira, pues sí que tengo hambre y entonces vas a comer, o puede ocurrir que digas, pues mira, no tengo hambre, entonces ya empiezas a entender, tengo una necesidad de comer que no es por hambre, ¿no? Y luego pueden ocurrir dos cosas, puedes decidir comer o puedes decidir buscar otra cosa que te ayude a calmar esa emoción que te está ocurriendo, pues que te guste hacer, pues escuchar música, salir a dar un paseo, llamar a alguien que te pueda a lo mejor escuchar o lo que sea, bueno, lo que puedas, darte un baño, algo así, meditar un ratito, o si decides comer sin culpa y de una manera consciente. Es decir, que puede ser también algo más saludable, porque no es lo mismo comer un paquete de fritos, sabes que es algo que es más adictivo, más, sí,
más de tal, que comerte a lo mejor nueces, ¿sabes? Que llega un punto en el que las nueces, como también son saciantes, También. ya Pero, te como decías tú con el antes, chocolate 85%, me parece, aparte de que Eso es... empalaga mucho. Pero te comes una onza. Hombre, sí, Y pero te porque saca- eso y te saca empalaga... Y te saca esa ansiedad de comer chocolate y de comer algo dulce, porque no es amargo de todo, pero tampoco es dulce de tal. Entonces, sí. No, las nueces, entre que partes las nueces, te comes las nueces y tal, ya liberas Eso estrés, está- ¡pum! Sí, eso está muy bien. Eso sí, el las coger hay, algo, las hay peladas, ¿eh? Pero bueno. pero bueno, que Bueno. sí, Si que las quieres hablando, partir, pues lo partimos. Claro. ¿vale? hablando macito. de coger algo que te... Pues eso, por ejemplo, coger una nuez y entre que la rompes y te la vas comiendo y después, aunque te comas, que es lo que decías tú antes, me entra obsesión por comer patatas fritas, por ejemplo, porque lo crujiente pues nos calma, no se sabe muy bien por qué, pero lo crujiente nos calma mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues me quiero comer unas patatas fritas o un snack. Pues si te lo comes sin culpa y saboreándolo despacio y siendo consciente. Y ya, una vez que terminas de comértelo, decir, ¿y ahora cómo me siento? ¿Realmente me siento mejor que antes? ¿Me sigo sintiendo igual? ¿Qué emoción tengo ahora? Claro, al final es como analizar todos los pasos. Ir viendo, siendo más consciente de cómo nos sentimos y de qué ocurre, cuál es el funcionamiento, ¿no? ¿Cuál es la emoción que nos lleva a ese impulso, que nos lleva a calmarnos? Porque así nos vamos a ir entendiendo y Sí, eso nos va a ayudar a... Una de las cosas que me sorprendió es entender cómo funciona mi cuerpo y escucharlo. Muchas veces era en plan antes, nada, pasaba y tal. Y de hecho me acuerdo el día que llegué que seguro, mira, no duermo bien, no digiero bien, tengo un montón de ardores, tengo un montón de tal. Y ahora, o sea, soy consciente de que si hago algo, si me duele después alguna parte del cuerpo tal, ¿por qué me duele? Claro. Entonces eso también es muy importante para, pues eso, para ir, al final nadie nos va a entender mejor que nosotros mismos y nadie va a hacer nada por nosotros si nosotros no sabemos ni lo que tenemos. Realmente el yoga, la meditación, no se sabe muy bien cómo funcionan, pero funcionan. Es lo mismo que tú vas al gimnasio y dices tú, pues quiero ponerme las piernas pues, más fuertes. Pues hay una serie de ejercicios que te llevan, que tú no sabes exactamente por qué, pero que te llevan a tener las piernas más fuertes, que si los haces, pues lo mismo ocurre con el yoga, con la meditación, con el mindfulness, que si tú lo practicas, claro, al principio no te va a salir perfecto, no es ponerte allí con la mente en blanco, pero sí aprender a parar y a escucharnos también, a escucharnos, a ver cómo nos sentimos, qué nos pasa, estar más presentes. Otra pregunta importante. Sí, entonces las preguntas. Sí, hombre, no sé por qué antes me cogiste el móvil, pero bueno. ¿Cómo apoyar a alguien que sufre, que sufre anorexia y qué no decirle? Las típicas frases de, ay, qué delgada estás, ay, cómo engordaste. Ay. Sí. O eso no te queda bien, o cualquier cosa. Sí, a ver, claro, eso es como sería, yo creo que como meter el dedo en la llaga. Entonces es un poco... Bueno, yo opinar sobre el físico de una persona ya me parece que es algo que, o sea, está de más. A ver, a mí, sabes, y tú sabes qué me pasa, sabes, de a lo mejor estamos en un sitio nosotros y a lo mejor llega Juan, joder Juan, ¿cómo te pusiste? Estás de dormir dentro, Pero lo hago sin darme cuenta de... Ya, pero porque al final somos así, pero tú sabes cómo le está afectando, bueno, Juan... ahora mismo está haciendo quiero y no le decir... afecta, ¿sabes? Pero tú sabes Pero cómo quiero está decir... afectando a lo mejor a una persona que está teniendo problemas de ansiedad por atracón, que está teniendo Ya, no, sí, es un fallo mío que reconozco que tengo, pero ¿cómo se podría apoyar a alguien que sufre anorexia, por ejemplo? Sí, a ver, yo creo que en ese caso, pues preguntándole cómo se siente, y bueno, estando apoyándolo, pero un poco no desde
yo creo que no atosigar a la persona, sino también brindar tu apoyo, aquí estoy, en el momento que tú me necesites, acude a mí. ¿Sabes? Y entonces tiene que ser más un tema de que la persona diga, necesito ayuda. ¿Sabes? Más que, porque si no, ¿qué ocurre? Que si la persona en ese momento no quiere, lo que decíamos, no quiere dejar de estar así. Creo que, le veo muchas similitudes de cómo apoyar a una persona que tuvo un intento de suicidio. O sea, es un poco eso, intenta, hacerte presente, saber que puede confiar en ti y que estás ahí para lo que sea, pero si atosigas a esa persona lo que va a querer es tenerte lejos. Claro, Lejos, ¿sabes? claro, se va a poner en contra. La madre que te parió. Sobre madre que te... Sobre todo no sacarle, yo creo que sobre todo no sacarle importancia a lo que le está pasando. Claro. Porque luego llegas y dices tú, se hace todo muy superficial, ¿no? En plan, mujer, ¿y por qué no comes? Y total, si estás muy bien. O sea, Claro. tratándolo como si fuera una persona que quiere darle de comer para ver si bien vestido. Y la anorexia es una enfermedad muy complicada, que no tiene nada que ver con la imagen, sino más con otros factores, ¿no? Otras cosas. Entonces, si tú lo haces banal, pero siempre puede ser... a ver, puede a lo mejor desencadenarlo, Sí. el que la persona asocie el decir, en un momento de mi vida a lo mejor pues estuve más relleno, lo que sea, bajo y tengo más éxito, ¿no? Social, por ejemplo, porque le gustó más a la gente y dices tú, ostras, pues mira. Claro. Pero es más bien un desencadenante, más que lo que produce la enfermedad. La enfermedad es mucho más compleja. Entonces ya te digo, banalizarlo, decirle, mujer, ¿y por qué no comes? O reñirle, o eso puede ser muy contraproducente. Entonces, entender que es un tema, yo ya te digo, que está considerado como muy complicado desde el punto de vista de la psicología, y eso, no banalizarlo, decirle, mira, aquí estoy, y en el momento que tú me necesites, pues te voy a acompañar, voy a estar contigo, y te voy a ayudar en todo tu proceso, porque es un proceso y a veces es muy largo. largo. Sí. La última pregunta era muy interesante, de Alejandro, porque soy tan guapo, solo porque tú me ves con buenos ojos, bebé. Sí, ahora sí. Bueno, pero ya traeremos un oculista. sí, ¿verdad? Para tratarlo de los ojos. Sí. Bueno, pues nada, ya... ¿Cuánto llevamos ya? 1 horita y pico. No, bueno, muy bien. Muy Sí, bien. mira, Rápido se pasa, estamos nosotros aquí. Sí, mira, ¿Verdad? muy corto. ¿Verdad? ¿Ves? Digo que se me queda como... Para los que no saben si venir, que me da vergüencita tal, os lo dice ella, que se pasa muy rápido. Me lo pasé fenomenal. Se pasa muy rápido. Bueno, ya estamos en un sitio nuevo, que no hablamos nada. Sí, ya estamos en el... Está todo recogidito. Sí, bueno, y aquí la iluminación que puso Laura, bueno, intento de hacer... Un arbolito maravilloso que ya le iremos poniendo bolas. Sí, se nos han olvidado las bolas. Estuvo Cristian ayer 20 minutos recorriendo... ¿20 qué? 45. El arbolito no tenía caja. Bueno, miro para la cámara que está ahí. El arbolito no tenía caja. A mí también me sigue Acabo de pasando. mirar dónde está la cámara, porque me veo todo el tiempo de... Pues ahí está ahí el foco. Por eso ponemos el foco para que no veas la cámara y no te... Pues yo todo el tiempo hablaba aquí allí porque pensaba que estaba para allí, lo siento, porque hablaba de nada. Pero, bien, porque al final la conversación así entre... No, sí, al final esto lo hacemos para que... Es un podcast, pero es una charla. Sí. Porque si no, tampoco somos, ¿sabes? Queremos estar mirando directamente de, oye, tal. Es una charla. Es un cursillo. Exactamente, es una charla que, por ejemplo, bueno, yo no entendía de estos temas, haces preguntas, tal, es como estás hablando. Se lleva mucho más ameno, la gente se lo hacemos mucho más ameno por lo que nos dicen, entonces tampoco Que es... es mejor, porque al final si estás en un discurso ahí con palabras técnicas y Sí, tal, llega un punto en que te duermes, Pero por eso está Laro de luz ahí, para saber que está ahí la cámara y poco más. Pues yo soy un poco inexperta. Nada. Y lo que os iba a comentar, que estuvo Cristian 45 minutos con el árbol, no nos lo dieron con caja, entonces yo tenía que hacer más compras, le dije, toma, aguanta el arbolito y voy a buscar cosas. Entonces estaba él por los almacenes con el arbolito así, que parecía Domingo de Ramos. Sí, y yo haciéndome pasar como por su esposa, ¿sabes? Diciendo, a ver, cariño, no tardes tanto. Sí. Y él en plan... Bueno, así, con la cara.
Y la dependiente que le pedimos ayuda, bueno, flipaba porque mi cara lo decía todo. Bueno, pues nada, nos alegramos mucho de que estuvieras cómoda. Bueno, yo quería felicitaros por esta iniciativa que me parece Muchas gracias. maravillosa, sin hacer la pelota. Muchas gracias. Y No me pagamos. parece muy necesaria, muy necesaria, porque sí que es verdad que con todo este tema del COVID y todo, pues se incrementó mucho todo el tema de trastornos y la verdad que tengáis esta iniciativa tan bonita de ayudar así a la gente, pues Sí. me parece. Sí, por lo menos... Hay algo. Por lo menos hay algo. hablar sobre el tema, que siempre... Sí, que muchas veces es lo que se necesita, poder hablar Sí. y Eso sí. exteriorizar las cosas y las preocupaciones. Y bueno, nada, si después se me van a ir ocurriendo más preguntas que hacerte, así que ya te pasarás otra vez por aquí a hablar de Bueno, los yo temas. Sí. Así que sin problema. Y nada, poco más. Muchas gracias por venir. Pues gracias a vosotros por invitarme también. Y Lo nada, dejamos por esta semana, entonces. después esta semana os iremos informando de quién viene la semana que viene o si lo hacemos nosotros. Sí. También un poco para poner por lo mismo que pusimos hoy sobre ti, si tenéis alguna pregunta, si tenéis tal, o de los temas que vamos a hablar, por si queréis hacer una pregunta. Espero que se escuchara todo bien y se viera todo correcto. Juan dice que sí, así que sí. Sí. Claro, el resto da igual. Juan es el regidor, así que bien. Estamos aún ultimando cositas para que todo salga redondo, así que... Así que nada, muchas gracias, Sí, hasta la muchas semana que gracias. viene y gracias por estar en Demente, tu podcast, y cada día el de más gente. Adiós.